El niño lo detuvo con una voz imposible de ignorar. «Dije que puedo ayudarlo a caminar otra vez». El millonario se giró bruscamente, irritado por la seguridad en aquella frase salida de un niño con botas remendadas. «¿Por qué dices esas cosas? ¿Crees que es un juego?», escupió con incredulidad. Pero el niño no retrocedió. Su respuesta fue un golpe directo, limpio, que lo dejó sin aliento. ¿Qué harías si un niño de 9 años con botas selladas con cinta adhesiva afirmara que puede curar a tu hijo? Y tenía razón. Aquella mañana en la Ciudad de México, el frío tenía un filo extraño, no de invierno verdadero, sino ese que se cuela por las rendijas de la ropa y te recuerda que la vida a veces sabe morder. Frente al Centro Médico Siglo XXI, la gente caminaba deprisa, envuelta en bufandas, cargando termos de café, entrando y saliendo como si pudieran ganarle una carrera al dolor que los había llevado hasta ahí. Pero entre todo ese movimiento apresurado, había un niño que no se movía. Estaba sentado sobre una caja de cartón aplastada, justo al lado de la puerta giratoria, dibujando en un cuaderno viejo, con las hojas dobladas por la humedad de noches enteras. Su nombre era Emilio Santiago Cruz, un niño de 9 años que parecía más pequeño por la delgadez, pero más grande por la mirada. Su chamarra era de talla equivocada, una prenda que en su momento debió pertenecer a un adulto. Las mangas estaban enrolladas varias veces y uno de sus tenis tenía la punta envuelta en cinta gris. Un gorrito rojo demasiado gastado le cubría apenas las orejas. Emilio no pedía dinero, no estiraba la mano, no molestaba a nadie. Solo observaba y dibujaba, como si estuviera reuniendo pedacitos del mundo para guardarlos en silencio. Algunos guardias de seguridad habían tratado de correrlo las primeras semanas, pero al ver que no causaba problemas, lo dejaron en paz. Emilio sonreía cuando alguien le hablaba, y cuando no dibujaba, simplemente miraba a las personas con una atención rara, profunda, como si buscara entenderlas sin abrir la boca. Ese sábado estaba allí, como casi todos. Y nadie sabía que ese niño, invisible para la ciudad más grande del país, estaba a punto de alterar el destino de uno de los hombres más poderosos de México. A media calle, estacionado junto a una señal de hidrante, un Cadillac Escalade color grafito permanecía encendido, vibrando suavemente. Dentro, con el rostro cansado y las manos apoyadas en el volante, estaba don Leopoldo Herrera Luna, heredero de uno de los conglomerados más grandes del país. Un hombre de casi 50 años con el porte sobrio, la mandíbula dura y las sienes ya marcadas por lo gris. Su traje era impecable, pero la camisa llevaba arrugas que no solía permitir. El cansancio le había borrado la pulcritud habitual. En el asiento trasero estaba su hijo, Iker Herrera, de 6 años, cubierto hasta la cintura con una manta azul. Tenía los ojos abiertos, enormes, demasiado tranquilos para su edad. Desde el accidente, su cuerpo había dejado de responder de la cintura para abajo. Antes corría, trepaba bardas, se escapaba hacia la cancha del parque para patear un balón viejo que amaba más que cualquier juguete caro. Después del choque, todo se había detenido como si el mundo hubiera sido apagado de un interruptor. Leopoldo apagó el motor y abrió la puerta trasera con movimientos calculados, casi sagrados. Tomó a Iker entre sus brazos con una delicadeza que nadie imaginaría en un hombre acostumbrado a dirigir imperios. Caminó hacia la entrada sin mirar a los lados. No vio a Emilio, pero Emilio sí lo vio a él. Vio la forma en que Leopoldo cargaba al niño, como si se rompiera con el mínimo roce. Vio los ojos de Iker clavados en el cielo, evitando la fachada del hospital, como si se negara a entender lo que le pasaba. Y vio, sobre todo, la grieta silenciosa en el pecho de ambos. Emilio los observó un segundo más que de costumbre, y entonces, justo cuando pasaban enfrente de su caja, levantó la vista y dijo con una voz suave, seria, sin temblor: «Señor, yo puedo hacer que su hijo vuelva a caminar». Leopoldo se detuvo,
No porque se ofendiera, ni porque creyera escuchar mal, sino por la manera en que aquel niño lo dijo, sin burla, sin pedir nada, sin esperanza ni duda, como quien enuncia un hecho absoluto. Solo volteó lentamente, frunciendo el ceño. ¿Qué dijiste? Emilio abrazó su cuaderno contra el pecho. Dije que puedo ayudarlo a caminar otra vez. Leopoldo cerró los ojos un instante, respiró hondo y siguió caminando sin dirigirle más palabras. Pero la frase quedó atorada en algún sitio de su mente, clavada como una astilla imposible de ignorar. Durante las horas siguientes, mientras esperaba noticias de terapeutas, neurólogos y especialistas, mientras escuchaba las mismas frases de siempre, avance lento, pronóstico reservado, proceso largo, la voz del niño regresaba una y otra vez, golpeando la pared de su memoria. Puedo ayudarlo a caminar. Y aunque Leopoldo intentó expulsar esa idea, no pudo. Al salir, ya por la tarde, el sol iluminaba la entrada del centro médico con un tono cálido, pero el viento seguía mordiendo. Iker dormía sobre su hombro mientras él se acercaba al estacionamiento. Y entonces volvió a verlo. Emilio seguía sentado en la misma caja de cartón, pero esta vez lo miraba fijamente, como si hubiera sabido que el empresario regresaría con dudas rotas y un hilo de esperanza que él nunca admitiría. Leopoldo sintió un impulso extraño, incómodo, un llamado que no sabía de dónde salía. Caminó hacia él. «Tú otra vez», gruñó. «¿Por qué dices esas cosas? ¿Crees que es un juego? ¿Una broma?» Emilio negó con la cabeza, sin miedo. «No, señor. No juego con eso». «Tú no sabes nada de mi hijo», replicó Leopoldo, bajando a Iker con cuidado para acomodarlo en su silla especial. «No sabes lo que hemos sufrido. No sabes nada de nosotros». Emilio apretó el borde de su cuaderno. «No tengo que conocerlo para ayudarlo». Leopoldo apretó la mandíbula. Lo miró de arriba a abajo. El suéter prestado, los tenis casi rotos, la piel marcada por el frío de demasiadas noches en la calle. «Eres un niño», dijo él con dureza. «¿Qué puedes saber tú sobre ayudar a alguien?» Emilio miró al suelo, como si buscara fuerzas en el concreto. «Mi mamá...» «Ella ayudaba a la gente a caminar», susurró. «Era terapeuta de rehabilitación. Tenía manos muy suaves, pero fuertes. Levantaba a personas que los doctores decían que nunca volverían a ponerse de pie. Yo la acompañaba. A veces solo le alcanzaba para pagar un cuarto pequeñito, pero ahí enseñaba a los viejitos a mover otra vez las piernas, a los soldados que nadie quería atender, a un señor que pasó 5 años en una silla y volvió a pararse. Su voz no temblaba, pero un dolor antiguo, silencioso, se filtraba entre las palabras. Mi mamá me enseñó a escuchar el cuerpo y a mirar más allá de lo que parece muerto, continuó Emilio. Me enseñó que el cuerpo recuerda, aunque tarde, aunque duela, aunque parezca imposible. Leopoldo sintió un golpe extraño en el pecho, porque aquella voz no era la de un niño normal. Era demasiado firme, demasiado triste, demasiado llena de algo que no sabía nombrar. «No voy a darte dinero», dijo bruscamente. «No le estoy pidiendo dinero». «Entonces, ¿qué quieres?» Emilio respiró hondo. 1 hora, solo una, para intentarlo. Los ojos de Leopoldo se endurecieron otra vez. Miró a Iker, que despertaba lentamente, y sintió el miedo viejo, ese que le hacía temblar las manos por las noches cuando nadie lo veía. «No debería estar escuchando esto», murmuró entre dientes. Emilio no se movió. Tampoco retrocedió. Solo lo miró con esa calma misteriosa que parecía más grande que su edad. El silencio se alargó entre ambos, hasta que Leopoldo exhaló por fin, derrotado por algo que no sabía explicar. «Si quieres perder tu tiempo», dijo despacio, «entonces encuéntranos mañana, al mediodía, en el Parque Hundido. No llegues tarde». Emilio asintió una sola vez.
Voy a estar ahí. Leopoldo subió a su camioneta sin mirar atrás. Pero en el retrovisor, antes de dar vuelta, vio al niño de los tenis remendados, observándolo como si supiera algo que él todavía no estaba listo para entender. Y esa noche, mientras el silencio llenaba su enorme casa en Lomas, mientras Iker dormía sin sueños en su habitación adaptada, mientras todos los ruidos del mundo se hacían pequeños, hubo una frase, solo una, que siguió respirando dentro del corazón cansado de Leopoldo Herrera. Ese niño dijo que podía hacer caminar a mi hijo, y lo dijo como si fuera verdad. El parque hundido tenía ese silencio de los domingos al mediodía, cuando el sol cae en ángulo suave y la ciudad parece bajar el volumen para dejar que las jacarandas respiren, las bancas vacías, los corredores de tierra húmeda, las esculturas prehispánicas custodiando con sombras largas, y un viento tibio que movía las hojas como si murmuraran historias antiguas. Allí, en la banca cercana al reloj floral, estaba Emilio desde las 11:45, con su chamarra grande, sus tenis remendados y una pequeña bolsa de tela a sus pies. Dentro llevaba lo único que había logrado conservar del tiempo con su madre: un frasco de crema de cacao, 2 pelotas de tenis desgastadas, un trapito doblado y un paquete con arroz calentado minutos antes, gracias a un puesto ambulante donde el dueño, sin preguntar nada, se lo calentó gratis porque lo veía ahí cada semana esperando algo que nunca explicaba. A las 12:06, la enorme escalada de grafito se estacionó junto a la banqueta. De ella bajó Leopoldo con el gesto serio, apretado, como si ya estuviera arrepentido de haberse presentado. Iker iba en sus brazos, cubierto otra vez con la manta azul. El niño, medio adormilado, abrió los ojos al sentir el aire fresco del parque y miró alrededor en silencio. No buscó columpios ni niños jugando. Solo observó, como si todavía le costara entender que el mundo seguía moviéndose sin él. Cuando llegaron a la banca, Emilio se puso de pie con un respeto extraño en su postura, nada propio de un niño callejero. «Hola otra vez, señor», dijo sin pretender sonar simpático. «No hablemos mucho», respondió Leopoldo. «Quiero ver qué haces. Si lastimas a mi hijo, aunque sea un poco, esto se acaba». Emilio asintió. No se defendió. No prometió nada. Solo abrió su pequeña bolsa y sacó los objetos con cuidado, colocándolos sobre la banca como si fueran herramientas delicadas. «¿Qué es todo eso?», preguntó Leopoldo con desconfianza. «Lo que usaba mi mamá», dijo el niño, tocando el frasco de crema como si fuera un recuerdo vivo. «Y lo que me enseñó funciona mejor aquí que en un cuarto frío y lleno de máquinas». Iker miró los objetos con curiosidad. «¿Duele?», preguntó en voz pequeña. «Nada de lo que haga tiene por qué doler», respondió Emilio con suavidad. «Si algo molesta, me dices alto. ¿Está bien?». Iker asintió. El niño de la calle tomó el paquete con arroz caliente. «Ayuda a que los músculos despierten», murmuró, colocando el paquete sobre los muslos de Iker. El pequeño se estremeció. «¿Muy caliente?». «No, está rico». Emilio esperó unos segundos hasta que los músculos del niño se relajaron. Después, tomó una de las pelotas de tenis y la colocó debajo del talón de Iker. «Dime si sientes esto», dijo tocándole la rodilla con los nudillos. Iker frunció el ceño. «Nada». «Va a llegar», susurró Emilio. Y comenzó el trabajo. No manipuló las piernas con brusquedad. Las movió en pequeños ritmos, lentos, sostenidos, como si no buscara resultados inmediatos, sino despertar un recuerdo dormido. Leopoldo observaba con los brazos cruzados, pero ya no luchaba contra la esperanza. Asustado. Y cuando un hombre poderoso tiene miedo, el miedo se vuelve un silencio, tenso, duro, que se agarra al pecho como una mano invisible. «¿Cómo aprendiste tanto?», preguntó de pronto, incapaz de contener la duda.
Emilio no dejó de trabajar. Mi mamá me llevaba a los refugios. Ella decía que la gente en la calle no necesita lástima, necesita que alguien crea en ellos. Y que el cuerpo, aunque esté cansado, se acuerda de levantarse si lo tratas con respeto. ¿Y tu mamá dónde está ahora? Emilio bajó la mirada apenas un segundo. En un lugar donde ya no siente dolor, respondió. Pero antes de irse me dijo que yo tenía que seguir lo que ella hacía, que un cuerpo puede olvidarse de caminar, pero un corazón nunca olvida que quiere levantarse. Leopoldo tragó saliva. Era la primera vez en meses que oía una frase que no sonaba a diagnóstico ni sentencia. Emilio continuó moviendo la pierna derecha de Iker. ¿Sientes esto? No. Está bien, no tengas prisa, vamos a darle tiempo. Iker lo miró un momento. ¿Y si nunca regreso? Emilio sonrió, pero no era la sonrisa ingenua de un niño. Era una sonrisa triste, madura, de alguien que había visto caer demasiadas cosas. La gente se sorprende de cuánto puede volver, dijo él. Yo también pensé que había cosas que no regresaban, pero mi mamá me enseñó a apostar por lo que parece perdido. ¿Y tú? Tú todavía estás aquí, y eso es lo que importa. Iker guardó silencio. No lloró. Solo respiró más hondo, como si aquellas palabras le dieran un pequeño espacio donde no sentirse roto. Después de unos minutos de estímulos y movimientos controlados, Emilio tocó de nuevo la rodilla del niño. ¿Y ahora? ¿Sientes algo? Iker pensó un momento. Como un empujoncito, chiquito. Leopoldo bajó la cabeza un instante. Quería creerlo. Temía creerlo. No sabía si ese empujoncito era real o simplemente el deseo de un niño que quiere sentirse vivo otra vez. Pero cuando miró el rostro de Emilio, no vio engaño. Vio concentración. Vio dolor. Vio una fuerza que venía de un sitio que él ni siquiera conocía. Y fue allí, cuando comenzó a preguntarse quién era realmente ese niño. Luego de media hora, Emilio guardó las pelotas y retiró el paquete de arroz. Hoy es suficiente, dijo suavemente. Si lo fuerzo, su cuerpo se va a defender y va a cerrar todo. Mejor poquito, pero bien. Leopoldo asintió. Por primera vez en mucho tiempo, no discutió, no exigió, no cuestionó. Solo lo escuchó. ¿Volvemos el próximo domingo?, preguntó el empresario. Emilio se quedó callado unos segundos. Si quiere, pero también puedo venir entre semana, si me dejan. ¿Entre semana?, repitió Leopoldo sorprendido. Él necesita que lo despierten más seguido, dijo señalando las piernas de Iker. Si tardamos mucho entre sesión y sesión, el cuerpo se enfría otra vez. Leopoldo respiró hondo. Esa petición no venía con condiciones, no, venía con un «deme dinero», ni un «deme comida», ni un «déjeme quedarme». Solo venía con una convicción. El niño realmente quería ayudar a Iker. «Está bien», dijo al fin. «¿A qué hora puedes venir?» Emilio titubeó. «Puedo... cuando termine de vender chicles». Leopoldo se quedó helado, no por la frase, sino por la normalidad con la que el niño la dijo. ¿Así sobrevives?, preguntó él. «Y también ayudo a cargar cosas en los mercados», agregó Emilio. «A veces duermo en una casita de lámina donde vivíamos mi mamá y yo. Otras veces no. Depende». No lo decía con drama. Lo decía como quien habla de la lluvia o del ruido de los coches. Leopoldo no supo qué responder. Algo dentro de él se fracturó sin aviso. Porque la ciudad estaba llena de niños como Emilio, pero nunca se había detenido a mirarlos. Nunca había visto el dolor de verdad. Y ahora ese niño sostenía, con manos pequeñas, la esperanza de su propio hijo. «Vendremos el miércoles», dijo Leopoldo al fin. «A las 5». Emilio asintió, recogiendo sus cosas con calma. «Yo estaré aquí». Cuando la camioneta se alejaba, Iker miró por la ventana
y levantó la mano en un pequeño saludo. Emilio levantó la suya en respuesta. Y cuando el vehículo dobló la esquina y desapareció, el niño de la calle se quedó solo de nuevo, pero con un brillo distinto en los ojos. No era alegría, no era esperanza, era algo más profundo. La sensación de que, por primera vez desde que su madre se fue, estaba haciendo lo que ella le enseñó. Y aunque nadie lo sabía aún, esa pequeña chispa iba a cambiar mucho más que las piernas de un niño. Iba a cambiar destinos enteros. El miércoles por la tarde, la Ciudad de México estaba envuelta en ese tránsito espeso que hace temblar las banquetas y llena de bocinazos el aire. Pero en el parque hundido, el ruido parecía diluirse. El reloj floral marcaba las 5 con su precisión perfecta cuando la escalada de grafito entró por la calle lateral. Leopoldo manejaba con una tensión que no lograba ocultar. Entre la incertidumbre y la esperanza, había una línea difusa que lo tenía atrapado desde el domingo. Iker, sentado en su silla especial en el asiento trasero, observaba el parque por la ventana con un brillo distinto, uno que ni los doctores ni los tratamientos habían conseguido en meses. En la banca donde habían estado el domingo, Emilio ya estaba sentado. Tenía el cuaderno abierto sobre las rodillas y dibujaba algo que guardaba en cuanto reconoció la camioneta. Su chamarra era la misma, y sus tenis remendados seguían protegiendo sus pies del frío del pavimento. Pero sus manos parecían más firmes, como si cada sesión con Iker le regresara una parte de sí mismo que él creía perdida. Leopoldo bajó primero y abrió la puerta trasera con cuidado, acomodó la manta de Iker y lo levantó con la destreza de alguien que ya había repetido ese movimiento cientos de veces. A medida que cruzaban el parque, Emilio se puso de pie, guardó su cuaderno y tomó su pequeña bolsa de tela. «¡Llegaste!», dijo Iker con una tímida sonrisa. «Te dije que vendría», respondió Emilio. Y esa frase no era promesa de niño, sino convicción de alguien que vivía cumpliendo lo que decía, porque la vida no le dejaba espacio para fallar. «¿Hoy haremos lo mismo?», preguntó Iker. «Un poco más», respondió Emilio. «Tu cuerpo ya empezó a despertar. Necesita que le recordemos el camino». Esa frase se le clavó a Leopoldo en el pecho, recordar el camino. Como si las piernas de su hijo no estuvieran dañadas sino perdidas, como si la rehabilitación no fuera una lucha contra lo imposible, sino el proceso de encontrar un sendero olvidado. Emilio extendió su manta sobre el pasto y pidió permiso para acomodar a Iker. Leopoldo ayudó con movimientos lentos pero seguros y, una vez colocado, Emilio se puso en cuclillas frente a él. «Vamos a trabajar con tus tobillos hoy», explicó. «Ellos mandan señales al resto de la pierna. Si responden, los demás músculos van a intentar seguir». Iker asintió, concentrado. Emilio tomó una de las pelotas de tenis y la colocó bajo el arco del pie del niño. «Hazme saber si sientes presión». «No siento nada», susurró Iker, sin desanimarse. «Está bien, no pasa nada. Solo observa tu cuerpo. Él te va a avisar». Emilio tomó el pie con sus manos pequeñas pero sorprendentemente firmes, moviéndolo en círculos lentos, luego hacia arriba, luego hacia abajo. La expresión de Iker seguía serena, aunque intentaba con toda su fuerza sentir algo. Leopoldo, de pie detrás de ambos, tenía los brazos cruzados, pero su postura había cambiado. Ya no era un muro de desconfianza, sino un padre que empezaba a abrir una puerta que había mantenido cerrada por miedo a lastimarse aún más. Tras varios minutos, Emilio tomó el otro pie y repitió los movimientos con precisión. Su concentración era tal que parecía no escuchar nada más. Ni los pájaros, ni los murmullos del parque, ni el paso lejano de los coches. Solo Iker. Solo su cuerpo y su respiración. Y entonces, de pronto, Iker suspiró. «Emilio». «Siento cosquillitas», como si algo se moviera adentro.
Leopoldo inclinó la cabeza, incrédulo. ¿De verdad?, preguntó. Sí, como un hormigueo, pero en serio, se siente raro. Emilio asintió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba. Es el nervio respondiendo, murmuró. Tu cerebro está encontrando la ruta otra vez. Hay que seguir. Con una suavidad absoluta, colocó las 2 pelotas de tenis bajo ambos pies y le pidió a Iker que intentara presionar. No importa si no se mueve nada, le dijo. Lo importante es que intentes mandar la señal. Tu cuerpo la está escuchando, créeme. Iker intentó. Sus cejas se juntaron. Su respiración se volvió más lenta. Sus manos apretaron los bordes de la manta. Los pies no se movieron, pero en su rostro apareció una determinación nueva, una chispa de lucha que Leopoldo no le veía desde antes del accidente. Muy bien, susurró Emilio. Eso es todo por hoy. Iker abrió los ojos, jadeando un poco. ¿Lo hice bien? Mucho mejor de lo que crees, respondió Emilio con seriedad. Leopoldo no dijo nada. Caminó unos pasos hacia atrás, como si necesitara aire. Había pasado meses escuchando diagnósticos fríos, como paredes de concreto. Escuchar esas palabras cálidas, vivas, era como abrir una ventana que él mismo había sellado. Cuando regresó, encontró a Emilio limpiando las pelotas de tenis con su suéter viejo. El movimiento era mecánico, pero había algo en su rostro que Leopoldo no pudo ignorar. Una tristeza profunda, contenida, que se manifestaba solo en los ojos. Emilio, dijo él con voz baja, tú, ¿cómo llegaste a vivir así? El niño se tensó, no porque no quisiera responder, sino porque no estaba acostumbrado a que un adulto hiciera esa pregunta sin juicio, sin burla, sin prisa. Cuando mi mamá enfermó, ya no pudimos pagar la renta. Comenzó despacio. Se cansaba muy rápido y no podía mover las manos algunos días. Yo trataba de ayudarla, pero el trabajo se volvió poco. Al final, un día simplemente, ella dejó de despertar. Leopoldo sintió un nudo subirle por la garganta. Iker lo miró con los ojos abiertos, como si el dolor ajeno fuera algo que apenas estaba descubriendo. ¿Y no tenía familia?, preguntó Leopoldo. Mi papá nunca lo conocí, dijo Emilio. Solo tenía a mi mamá. Y cuando ella ya no estaba, pensé que podía seguir viviendo en nuestra casita de lámina. Pero los dueños la vendieron y me sacaron. Después, pues, la calle te enseña. A dormir donde no llueva, a correr cuando debes, a comer lo que encuentras, a esconder tus cosas porque si te las quitan, ya no tienes nada. Leopoldo cerró los puños con rabia silenciosa. Él vivía en un mundo donde las puertas siempre se abrían. Emilio vivía en uno donde ninguna se abría jamás. Y aún así, vienes a ayudar a mi hijo, murmuró, incapaz de entender. Emilio se encogió de hombros. Es lo que mi mamá hacía. Si dejo de ayudar, es como si la olvidara. Leopoldo sintió una punzada en el pecho. Había conocido a hombres extraordinarios en su vida, empresarios audaces, científicos brillantes, políticos influyentes. Pero nunca había escuchado una frase tan sencilla y tan poderosa como esa, dicha por un niño que no tenía nada. Al terminar la sesión, Leopoldo guardó la manta, cargó a Iker y lo acomodó en la camioneta. Antes de cerrar la puerta, Iker se inclinó hacia afuera. El domingo, ¿vas a venir? Emilio asintió. Claro, no te voy a fallar. Y en ese instante, algo invisible, algo que ningún doctor podía medir, comenzó a moverse entre esos tres. Un vínculo extraño, inesperado, hecho de dolor compartido, de responsabilidad y de una fe que ninguno de ellos habría reconocido en voz alta. Mientras la camioneta se alejaba, Emilio guardó sus cosas
y aunque el parque volvió a quedar vacío, no lo sintió así. Por primera vez desde la muerte de su madre, no caminaba solo. Y ese cambio, aunque pequeño, era el inicio de algo mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. El cuarto domingo llegó con un cielo extraño, de esos que no deciden si quieren ser nublados o luminosos, como si la ciudad observara en silencio lo que estaba por ocurrir. Desde temprano, el parque hundido tenía un aire inquieto. Las jacarandas apenas se movían. Los perros que paseaban con sus dueños ladraban menos, y hasta el reloj floral parecía latir con más lentitud. Emilio llegó antes que de costumbre. No había dormido bien. La noche anterior había tenido que esconderse en una bodega abandonada porque un grupo de jóvenes lo había perseguido cuando intentó vender chicles en un cruce transitado. Tenía un raspón en la rodilla y un corte pequeño en la ceja. Lo limpió con una servilleta húmeda que encontró en el piso, incapaz de permitirse el lujo del descanso. Pero aún herido, se sentó en la misma banca, con la misma bolsa, con la misma determinación que siempre. A las 12 en punto, apareció la escalada de grafito. Pero esta vez Leopoldo bajó con el rostro tenso, casi sombrío. Iker no sonreía. Sus ojos estaban hinchados como si hubiera llorado. Cuando Leopoldo lo colocó sobre la manta, el niño no miró a Emilio, sino al suelo. «Hoy no quiere trabajar», dijo Leopoldo con un tono duro, como si quisiera proteger a su hijo del fracaso. «Ha tenido una semana difícil, no logró mover nada. Y está cansado». Emilio lo observó unos segundos y luego se acercó con la calma de quien ha visto ese tipo de cansancio muchas veces. Se arrodilló frente a Iker. «¿Qué pasó?» El niño se encogió de hombros. «Intenté mover mis pies y... nada. Nada, Emilio, estoy harto». Emilio respiró hondo. «Puedes estar harto, puedes estar enojado, puedes llorar si quieres, todo eso está bien. Pero rendirte... eso sí que no». Iker apretó los labios. «¿Y tú qué sabes?», soltó de pronto con una mezcla de rabia y miedo. «Tú no sabes lo que se siente despertar sin sentir tus piernas». Emilio inclinó la cabeza. No se defendió. No retrocedió. «No, Iker, no sé lo que se siente, pero sí sé lo que se siente perder algo que amas tanto que el dolor no se te va nunca». Iker levantó la mirada, sorprendido. Emilio siguió, con voz baja pero llena de peso. «¿Quieres saber qué fue lo último que escuché antes de que mi mamá muriera?» El silencio cayó como un velo entre los tres. Me dijo: «Nunca abandones lo que amas, Emilio, aunque duela». Yo tuve miedo, y lo abandoné todo un tiempo. Dejé de ayudar, dejé de creer. Pensé que la vida ya no valía nada porque ella no estaba. ¿Y sabes qué pasó?» «¿Qué?», susurró Iker. «El dolor se hizo más grande y yo me hice más pequeño. Pero un día, mientras dormía en una banqueta, escuché a un señor decir que su hijo nunca volvería a caminar. Y algo dentro de mí se despertó. ¿Sabes por qué? Porque me acordé de mi mamá, del trabajo que hacía, de la forma en que levantaba a la gente sin tener nada, y entendí que si dejaba de ayudar, de verdad la iba a perder para siempre». Iker parpadeó. Su respiración se volvió más lenta. Leopoldo observaba todo con los brazos cruzados, pero ya no desde la dureza, sino desde un dolor profundo, como si esas palabras también tocaran una herida que él no sabía que tenía. «Tú quieres caminar», dijo Emilio suavemente. «Lo veo en tus ojos, lo escucho en tu voz. Pero si te rindes, esa parte de ti que sueña, esa parte hermosa que te hace ser Iker, va a dejar de luchar, y yo no voy a dejar que eso pase». Iker cerró los ojos para contener las lágrimas. Leopoldo dio un paso hacia adelante, sorprendido por la fuerza de aquel niño que no era de su sangre, pero estaba salvando a su hijo de una manera que ningún médico había logrado. «Vamos a intentarlo», susurró Iker finalmente.
Emilio sonrió apenas, con esa sonrisa discreta que siempre cargaba. Eso es todo lo que te pido, solo intentarlo. Colocó el paquete de arroz caliente sobre las piernas del niño. Iker no protestó. Emilio masajeó los muslos, luego los tobillos, luego las plantas de los pies. Y cuando tocó la parte detrás de la rodilla, Iker dio un pequeño salto. Eso sí lo sentí. Leopoldo abrió los ojos sorprendido. ¿Qué sentiste? Como un puntito que se enciende, dijo Iker con emoción contenida, como electricidad. Emilio asintió con una convicción tranquila. Tu cuerpo ya despertó. Ahora falta que tú lo escuches. Vamos a probar algo nuevo. Sacó una cinta larga de tela y pidió a Leopoldo sostener un extremo mientras él guiaba el otro. Cuando diga 1, levantas tus rodillas solo un poquito. ¿Y si no puedo?, preguntó Iker. No tienes que hacerlo perfecto, solo quiero que tu cuerpo lo intente conmigo. Emilio respiró hondo. 1. Hubo un momento de completo silencio. El parque parecía sostener la respiración. El viento dejó de moverse. Iker apretó los dientes. Sus manos se clavaron en la manta. Su pecho tembló. Y de pronto, su rodilla derecha subió, apenas 2 centímetros, pero subió. Leopoldo dio un paso atrás, como si el mundo hubiera cambiado de lugar. «Hazlo otra vez», dijo, con la voz quebrada. Iker lo intentó, y la rodilla volvió a levantarse. «Emilio», murmuró Leopoldo, incapaz de encontrar palabras. «¿Cómo estás logrando esto?» El niño no respondió. Su mirada estaba fija en Iker, acompañándolo como si sostuviera una cuerda invisible que conectaba sus respiraciones. Después de 20 minutos, Iker estaba jadeando, sudando, cansado, pero más vivo que nunca desde el accidente. «Ya basta por hoy», dijo Emilio al fin. «Si sigues, tus músculos se van a cansar de más, y mañana dolerá mucho». Leopoldo se agachó, tomó la mano de su hijo, apretándola entre las suyas. «Lo hiciste increíble, hijo». Iker sonrió tímidamente. «No lo hice solo, fue porque Emilio me ayudó». Leopoldo levantó la vista hacia el niño. Y entonces vio el raspón en la rodilla, la ceja con sangre seca, la piel sucia por la calle, y sintió algo parecido a una punzada de vergüenza. Vergüenza de tener tanto y no haber visto a niños como él antes. Vergüenza de necesitarlo más que nadie y aún así no saber nada de su vida. «Emilio», dijo él, con voz baja pero firme, «¿dónde dormiste anoche?» El niño parpadeó, confundido. «En una bodega. ¿Por qué?» La pregunta lo sorprendió. Nadie jamás le preguntaba dónde dormía, porque a nadie jamás le importaba. Leopoldo respiró hondo, como quien toma una decisión que cambiará algo más que un día. «A partir de hoy, ya no vas a dormir en la calle». Emilio abrió los ojos, incrédulo. «¿Qué? Te vienes con nosotros», dijo Leopoldo, sin dejar espacio al miedo. «A mi casa. A un cuarto caliente, a un lugar donde puedas dormir sin que nadie te persiga». Iker sonrió, emocionado. Emilio no habló. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, de esas que no se caen porque uno teme que, si caen, el sueño se rompa. «¿Estás seguro?», susurró. «Más que nada en mi vida», respondió Leopoldo. «Tú le diste esperanza a mi hijo. Yo puedo darte un techo, y eso apenas es el comienzo». Emilio asintió, despacio, como si el mundo acabara de volverse diferente bajo sus pies. Y ese día, sin que ninguno lo dijera en voz alta, los tres cambiaron para siempre. La primera noche en la casa de Leopoldo fue para Emilio como entrar en un mundo que nunca imaginó pertenecer. La residencia en Lomas de Chapultepec tenía muros altos y una quietud distinta a cualquier lugar donde hubiera dormido. No olía a humedad ni a metal oxidado ni a cartón mojado.
Olía a pan recién hecho y a madera limpia. Cuando Leopoldo abrió la puerta principal, Iker entró primero, emocionado, girando su silla para ver la sala amplia, las escaleras, los grandes ventanales que daban al jardín. Emilio, en cambio, se quedó en el marco, dudando, con su pequeña bolsa apretada contra el pecho, como si temiera que al cruzar la entrada algo se rompiera dentro de él. «Pasa», dijo Leopoldo. «Esta es tu casa ahora». Emilio entró con pasos lentos, casi inseguros, mirando todo como si temiera tocar el aire. Iker se acercó en su silla y le tomó la mano. «Mi cuarto está allá», dijo señalando un pasillo. «Si quieres, mañana puedes ver mis juguetes». Emilio sonrió tímidamente, incapaz de creer que un niño que lo veía como un héroe podía sentirse tan cercano, tan amigo. «Ven», dijo Leopoldo, guiándolo escaleras arriba. «Te enseñaré tu cuarto». Era pequeño comparado con el resto de la casa, pero para Emilio era inmenso. Una cama suave, un closet vacío, una ventana desde donde se veía una bugambilia trepada en un muro blanco. «Si necesitas ropa, dímelo», añadió Leopoldo. «Mañana iremos por algo que te guste». Emilio negó de inmediato, nervioso. «No necesito nada. Con esto está bien». «No, hijo», respondió Leopoldo con voz más suave que nunca. «Ahora sí puedes necesitar, y puedes pedir. Aquí no tienes que sobrevivir. Aquí tienes permiso de vivir». Emilio bajó la mirada para ocultar el temblor en sus ojos. Y esa noche, al recostarse en la cama con sábanas limpias, sintió un peso extraño apretarle el pecho. No el peso de la calle, no el peso del miedo. Era el peso de algo que creía haber perdido para siempre, la sensación de ser un niño. Los días siguientes fueron un aprendizaje para todos. Emilio se levantaba temprano para ayudar a preparar el desayuno, cosa que la empleada de la casa encontró desconcertante, pero poco a poco aceptó al pequeño como si siempre hubiera formado parte de ahí. Iker, por su parte, esperaba cada sesión con una energía nueva. Y Leopoldo comenzó a sonreír más. A veces, desde la puerta del estudio, observaba a los dos niños en el jardín. Iker intentando mover sus piernas mientras Emilio lo guiaba con paciencia, con la misma dedicación que su madre le había enseñado. Había tardes en que Emilio, sin darse cuenta, tarareaba una melodía que había escuchado de pequeño mientras su madre trabajaba en las terapias. Y cuando lo hacía, Iker respondía mejor, como si la voz del niño fuera un puente entre su mente y su cuerpo. El progreso fue evidente. Primero, Iker empezó a mover los dedos de los pies con pequeños impulsos. Luego, logró levantar las rodillas sin cinta. Y un día, 2 semanas después de que Emilio se mudara, logró hacer lo impensable, apoyar los pies con suficiente fuerza para sostener su propio peso durante 3 segundos. 3 segundos que cambiaron a todos. Pero nada se comparó al domingo decisivo. Aquel domingo llegó gente. No porque Leopoldo lo anunciara, sino porque las enfermeras del centro médico habían visto a Iker mejorar. Porque una terapeuta habló con una amiga. Porque una familia del parque escuchó rumores. Y porque en una ciudad tan grande, las historias pequeñas corren rápido cuando nacen de un milagro. Cuando Leopoldo llegó al parque hundido con Emilio y con Iker en brazos, se encontró con algo que no esperaba. 7 familias los estaban esperando. Niños en sillas de ruedas, adultos con muletas, señoras con rodillas rígidas, jóvenes que habían sufrido accidentes. Todos mirando al niño de chamarra grande como si fuese un misterio que la ciudad tenía que entender. «¿Qué es esto?», preguntó Leopoldo sorprendido. Emilio se quedó quieto. Las familias se acercaron despacio, sin exigir, sin presionar. Solo pedían una oportunidad. «¿Puedes ayudarnos?», preguntó una madre con lágrimas contenidas. «Dicen que tienes un don», añadió un padre, sosteniendo a su hijo. Emilio los escuchó,
y por un instante sintió que el peso era demasiado grande. Pero luego recordó a su madre, sus manos, su voz diciéndole que ayudar era el camino para no apagarse por dentro. Y entonces asintió. «Voy a hacer lo que pueda. No soy doctor, pero sé cuidar el cuerpo y sé escuchar». Los acomodaron en un semicírculo bajo la sombra de una jacaranda inmensa. Leopoldo ayudó a preparar mantas mientras Iker observaba orgulloso a Emilio, como si el niño de la calle fuera un verdadero gigante frente a todos. Emilio comenzó por lo básico. Les enseñó a calentar las articulaciones con movimientos lentos. Les mostró cómo usar pelotas de tenis para despertar nervios dormidos. Les explicó dónde presionar para aliviar zonas tensas. Pero sobre todo, hizo algo que ningún especialista había hecho. Habló con ellos como iguales. «No están rotos», dijo con firmeza. «Solo están cansados. Y el cuerpo cansado se levanta más lento, pero sí se levanta». La gente lo escuchaba embelesada. El sol avanzaba entre las hojas, iluminando las manos del niño mientras trabajaba. Y entonces llegó el momento. Iker, con rostro decidido, tomó la mano de Emilio. «Quiero intentar ponerme de pie hoy», dijo. Leopoldo abrió la boca para detenerlo, pero Emilio levantó una mano. Si él lo siente, hay que dejarlo. Lo ayudaron a colocarse sobre la manta. Emilio sostuvo sus rodillas. Leopoldo se puso detrás, listo para sostenerlo si caía. «Respira, Iker», susurró Emilio. «No pienses en el miedo. Solo escucha lo que tu cuerpo quiere hacer». El parque entero quedó en silencio. Ni un pájaro cantó. Ni una hoja se movió. 1, 2, 3. Iker empujó con los pies. Un pequeño temblor recorrió sus piernas. Luego otro. Y de pronto, como si hubiera estado guardando fuerzas durante meses, se levantó. No fue perfecto. Sus piernas temblaban, su torso oscilaba, pero estaba de pie. De pie. El suspiro colectivo del parque fue como un latido enorme, y antes de que nadie pudiera reaccionar, Iker dio un paso, un solo paso, luego otro. Y en el tercero cayó suavemente en los brazos de su padre. Leopoldo lo sostuvo, lo abrazó con una fuerza desesperada. Sus lágrimas caían sobre el cabello de su hijo. «Lo lograste», repetía una y otra vez. «Hijo, lo lograste». Iker se separó levemente y miró a Emilio. «Tú también lo hiciste». Los demás niños lloraban, los padres se abrazaban. Hasta la gente que había llegado solo por curiosidad tenía los ojos brillosos. Emilio se quedó quieto, respirando hondo. En su mirada había alegría, pero también algo más profundo. La sensación de que su madre estaba ahí, acompañándolo, orgullosa. Leopoldo se levantó, con Iker aún en los brazos, y se acercó a Emilio. Se arrodilló frente a él. «No sé cómo agradecerte», dijo con voz temblorosa. «No sé cómo pagar lo que has hecho». Emilio negó suavemente. «No se paga, se sigue». Leopoldo lo abrazó, no como un padre abrazando a su hijo, no como un hombre rico agradeciendo a un niño pobre, lo abrazó como quien reconoce a alguien que cambió su vida desde la raíz. Y ese día, en un parque cualquiera de la ciudad más grande del país, un niño que no tenía nada se convirtió en el corazón de una comunidad entera. Porque hay personas que no tienen títulos, ni dinero, ni un hogar estable, pero llevan dentro un don que no se compra, un don que transforma, un don que sana. Y a veces, el milagro más grande no es volver a caminar, es que alguien crea en ti lo suficiente como para enseñarte cómo hacerlo. Si esta historia llegó hasta ti, no la guardes solo, compártela. Alguien allá afuera puede necesitar escuchar que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un niño como Emilio, listo para iluminar el camino de regreso.